Hola, mi nombre es Guillermo Espósito, soy vuestro formador del área jurídica y en la lección de hoy, la que os traigo ahora, versará sobre protección de datos en el ámbito de la seguridad privada, en concreto en nuestras funciones como vigilantes de seguridad. ¿Vale? Antes de comenzar, deciros que tenéis aquí abajo mi contacto para comunicarme cualquier tipo de duda, guillermo@cepcervantes.com, y también podéis encontrarme la propia plataforma, ¿vale? Mediante mensaje directo, o también podéis plantear alguna duda o tema de interés a través del foro de aviso. Antes de comenzar, deciros que este material es complementario al temario que se os ha proporcionado por parte de la academia. Esto quiere decir que debéis de seguir el material que se os ha facilitado, y este vídeo pues sirve un poco de ayuda, ¿no? de aclaración para esta parte, ¿no? de protección de datos, que entiendo que está generando bastante dificultad a la hora de entender, ¿no? cuál es su funcionamiento y qué nos incumbe, ¿no? a los que trabajamos en la seguridad privada. Antes también de abordar este tema de protección de datos, quería deciros que no os agobiéis, ¿vale? No os agobiéis porque el tema de protección de datos en el examen de policía puede abarcar un ratio de preguntas de entre el 2 y el 4%. O sea, que realmente no abarca un gran ratio de preguntas, por lo menos por lo que venimos por lo que venimos viendo en convocatorias anteriores. Esto no quiere decir que no veáis la protección de datos. Luego, en el ámbito práctico, el tema de protección de datos es fundamental. Tenéis que conocer muy bien este marco jurídico. Vamos, no solo en cualquier servicio en el que estéis desempeñando vuestras funciones, tenéis que saber muy bien lo que tenéis que hacer y cuáles son las normativas que regulan vuestras acciones, ¿vale? Es fundamental si queremos dar un buen servicio, ¿no? Y queremos estar seguros y seguras cuando hacemos cualquier tipo de actuación, ¿no? Cuando desempeñamos cualquier tipo de tarea en ese servicio. Vale, vamos a comenzar ahora. Creo que no me he dejado nada. Ahora voy a desaparecer para que podáis ver bien las presentaciones. Bien, lo primero que vamos a hacer es hablar, ¿no? un poco de cuál es la normativa básica que regula la protección de datos de carácter personal. La he ordenado en rango de importancia y también por fecha. Así, la primera normativa que encontramos es el Reglamento Europeo del año 2016 sobre la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿vale? A raíz de la entrada en vigor de este reglamento europeo, España se tuvo que adaptar a este derecho europeo, y así su antigua Ley Orgánica 15.999 de protección de datos se actualizó para adecuarse al mandato europeo, y así se originó la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales, ¿vale? Esta va a ser la normativa española por antonomasia que regule todo aquello que tenga que ver con datos personales. Así, otra ley orgánica muy importante que nos va a amparar a la hora de tramitar determinados datos de carácter personal será la 10/2007, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el Real Decreto 1720 del año 2007, en el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, que sigue vigente en todo aquello que no contradiga a la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 ni al Reglamento Europeo, ¿vale? Y regulará, desarrollará aquellos preceptos que la Ley Orgánica 3/18 no aborde en profundidad, ¿vale? Que mantiene este Real Decreto 1720/2007 para
regular y desarrollar aquellas materias que en la Ley Orgánica 318 queden sin desarrollar. Seguiríamos con la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, que sería el organismo de mayor importancia a nivel español en materia de protección de datos, sería el órgano de control de mayor autoridad a nivel nacional. Y esta instrucción 1/2006 versa sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámara o videocámara. Decir que, bueno, esta instrucción 1/2006 sigue vigente, aunque realmente el único artículo que queda en vigor del mismo, si no recuerdo mal, es el artículo el 8 o el 6, ¿vale? Que versa sobre la cancelación de las imágenes, que realmente con el nuevo reglamento europeo ni siquiera ya se llama cancelación de las imágenes, se llama supresión de las mismas, que lo veremos más adelante, pero que sepan que esta instrucción 1/2006 sigue vigente, pero digamos que como una formalidad, porque realmente solo habla de la cancelación, habla solo en un artículo de la cancelación de las imágenes, que realmente ya no se llama ni cancelación, se llama supresión de las mismas, pero bueno, sigue vigente, se hace referencia en varios articulados sobre esta instrucción y por tanto nosotros como personal de seguridad privada nos acogemos a la misma. La siguiente instrucción sería la 1/1998, también de la Agencia de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Ya veremos que esto está muy relacionado con los famosos llamados derechos ARCOS del nuevo reglamento y la nueva ley orgánica de protección de datos personales. Lo veremos a continuación. Y por último tendríamos la instrucción 1/1996 que trata sobre fichero automatizado establecido con la finalidad de controlar el acceso a los edificios. También hablaremos de estos ficheros automatizados. Leyendo sobre los ficheros automatizados, sí quiero apuntar antes de avanzar que la agencia, anteriormente a la publicación del Reglamento Europeo y la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, la instrucción 1/2006 marcaba la obligatoriedad de inscribir los ficheros de las empresas públicas o privadas que albergaran datos personales en la Agencia Española de Protección de Datos. Tras la publicación del reglamento y la ley orgánica 318, ya no es obligatorio la inscripción de estos ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, lo que no quiere decir que no se tenga que llevar a cabo un registro de los datos personales, que el mismo podrá ser notificado a la Agencia Española de Protección de Datos, pero esto no quiere decir que haya obligatoriedad de registrar los mismos, de inscribir los mismos en la Agencia Española de Protección de Datos, simplemente como un apunte. No es una información excesivamente relevante, pero sí quiero que esto quede claro. El problema que muchas veces hay cuando desempeñéis vuestro trabajo, vuestra labor profesional, es que os vais a encontrar muchas personas que por desgracia no estén actualizados en todas las normativas que regulan el trabajo, las tareas que debemos desempeñar. Entonces puede haber determinadas contradicciones o diferencias, ¿no?, con otras personas que no se hayan formado adecuadamente, bueno, más que formarse, que no se hayan reciclado, no se hayan actualizado. Entonces, apuntaré determinados aspectos que pueden generar controversia en el ámbito práctico, pero a mero título de conocimiento general de cara ya a desarrollar la labor profesional el día que estéis habilitados como vigilantes de seguridad. Lo primero que vamos a ver es los derechos del interesado, sobre todo los famosos llamados derechos ARCO, ¿vale? Acceso, rectificación.
Antiguamente la C de cancelación, que ahora, como he dicho, es supresión. Y oposición. Sí, es verdad que no son 4 estos derechos arcos, sino que luego hay 2 más. Hay un derecho a la portabilidad de los datos y un derecho a la limitación del uso de los mismos. El problema, o digamos, ¿por qué se llaman derechos arcos? Pues porque así se ha denominado por parte de la judicatura. Y bueno, si alguna vez cae en el examen cuáles son los derechos arcos, que conozcan que son esos los derechos arcos. Continuando y cerrando este paréntesis, los derechos del interesado van a ser gratuitos en su ejercicio, no se va a pedir contraprestación económica por ejercer ninguno de nuestros derechos. Eso sí, si las solicitudes, si el ejercicio de estos derechos se fundan en solicitudes que son excesivas o manifiestamente infundadas, tienen por ejemplo, que tengan un carácter repetitivo, el responsable de los tratamientos, del tratamiento de los datos, podría cobrar un canon proporcional a los costes administrativos que esto genere. ¿Vale? Imaginemos que solicitamos que se nos imprima los datos. Entonces eso supone unos costes que si ya, por ejemplo, hemos solicitado que nos imprima determinados datos por tercera vez en un lapso de tiempo considerablemente corto, pues se nos podría solicitar un canon. Incluso se podría llegar a negar a actuar si esta solicitud fuese manifiestamente infundada, o sea, fuese muy alejada de la realidad. Podría negarse a actuar el responsable de los datos, pero esto no quiere decir que nosotros no podamos ejercer nuestros derechos. Nosotros también podemos, si entendemos que se está cometiendo un injusto contra nosotros como interesados de estos datos, podríamos solicitar una reclamación ante el propio responsable, ante el propio encargado de los datos personales o incluso a la autoridad de control pertinente, ya sea de la comunidad autónoma correspondiente o si es a nivel nacional ante la Agencia Española de Protección de Datos. Las solicitudes, por tanto, deben de ser respondidas en el plazo de un mes, aunque por motivos de excesiva carga de trabajo, por ejemplo, que estén bien documentadas, se podría prorrogar en un plazo de 2 meses más. El responsable está obligado a informar sobre los medios para ejecutar estos derechos. Ya veremos que una de las obligaciones que tienen las personas encargadas del tratamiento de los datos personales que está obligado a informar al interesado sobre el ejercicio, sobre los medios y sobre cuáles son sus derechos. Estos medios para ejercer los derechos deben de ser accesibles para la persona interesada. Y no se puede negar el derecho por el único motivo de que se opte por otro medio. Por ejemplo, normalmente este tipo de derechos se van a solicitar de manera telemática. Si la persona interesada, por las razones que quiera apuntar, decide que prefiere que le hagan entrega de estos datos en formato físico, esa solicitud no será motivo para que se pueda denegar el facilitarle esa información por la persona responsable o encargada del tratamiento de los datos. Los derechos de cada interesado se pueden ejercer directamente por el propio interesado, valga la redundancia, o por medio de representante legal o voluntario, que acredite que actúa en interés de la persona interesada. El primer derecho que vamos a ver es el derecho de acceso. Es un derecho a dirigirse al responsable del tratamiento para conocer si está tratando o no datos de carácter personal. Y en el caso de que esté realizando ese tratamiento, obtener información sobre diferentes asuntos, como por ejemplo obtener una copia de los datos personales que son objeto del tratamiento, conocer los fines del tratamiento,
las categorías de datos personales que se van a tratar, los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o van a ser comunicados estos datos personales, cuál es el plazo previsto de conservación de los datos personales, o si no es posible conocer ese plazo, los criterios que se han utilizado para determinar ese plazo. El derecho por parte del interesado a solicitar la rectificación o la supresión de sus datos personales, la limitación de su tratamiento u oponerse a ese tratamiento. Ya vemos, ¿no?, que en este derecho de acceso ya se nos está dando información, ¿no? Nos da pie a obtener información a ejercer otro tipo de derecho. En penúltimo lugar, tendríamos el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Ya tendríamos que ver si es una autoridad autonómica o, por otro lado, es una autoridad de control a nivel nacional, a nivel estatal, que más bien que estatal, a nivel nacional, porque se intenta que la Agencia Española de Protección de Datos sea independiente, ¿vale? La Agencia Española de Protección de Datos sería la autoridad de control a nivel nacional. Y luego, por último, también teníamos derecho a conocer la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, ¿vale? Con esos datos se pueden elaborar determinados perfiles con distintas finalidades. Y estos perfiles muchas veces podrán ser efectuados mediante automatismos, ¿vale? Mediante algoritmos que generen determinados perfiles, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el marketing directo, ¿vale? Con temas de publicidad. El segundo derecho que vamos a ver es el derecho de rectificación, ¿vale? El ejercicio de este derecho supondría obtener una rectificación de los datos personales que sean inexactos, sin dilación, ¿vale? Sin tardanza indebidas por parte del responsable del tratamiento, ¿vale? Entendemos que hay unos datos que no son correctos, que se deben de rectificar porque son inexactos y tenemos el derecho de rectificarlos. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, existe también el derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos. En aquellos formularios en los que en un primer momento no se facilitó porque se desconocía una determinada información, pues se puede incluir, ¿no? Mediante este derecho información para que los datos sean completos. El tercer derecho que vamos a ver es el derecho de oposición, ¿vale? Esto supone la oposición a que el responsable, oponernos a que el responsable de este tratamiento de los datos realice un tratamiento de los mismos en los siguientes supuestos. Cuando estos datos sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en el interés legítimo, incluido la elaboración de perfiles. ¿Vale? En este caso, el responsable tiene que dejar de tratar los datos salvo, excepto, que acredite motivos imperiosos de gran necesidad que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del propio interesado. O también cuando se vaya a formular el ejercicio o la defensa de reclamaciones. El segundo caso en el que se puede hacer el ejercicio de este derecho de oposición es cuando el tratamiento tenga como finalidad la mercadotecnia directa, el marketing, lo que hablábamos hace un momento. Y también todo lo que tenga que ver en esa elaboración de perfiles. Cuando se ejercita este derecho para esta finalidad, este derecho de oposición, los datos personales van a dejar de ser tratados para dichos fines, ¿vale? Nos oponemos a que se traten nuestros datos con una finalidad de marketing, de mercadotecnia directa, ¿vale? Y en el primer supuesto, en aquellas situaciones en las que los datos, el tratamiento esté basado en una misión de interés público o interés legítimo, pues también se podrá ejercer este derecho para que el responsable deje de tratar los datos, salvo las excepciones que he mencionado hace un momento. Derecho de supresión. Veis que tiene un asterisco. El derecho de supresión va a dar lugar a otro derecho posterior que va íntimamente ligado. Digamos que el derecho de supresión alberga en su interior
el derecho al olvido, que lo veremos ahora. ¿Qué es el derecho de supresión? Vale, el derecho de supresión es un derecho que vamos a poder ejercitar en las siguientes circunstancias. Cuando los datos personales ya no son necesarios en la relación con los fines para los que fueron recogidos. Una vez que los datos personales que se nos han pedido dejan de ser válidos para la finalidad para la que lo habíamos cedido, podemos hacer ejercicio de esta supresión, de que se eliminen estos datos. También podemos ejercer el derecho de supresión si se retira el consentimiento que habíamos prestado al responsable del tratamiento de los datos, siempre que no se base en otra causa que lo legitime. ¿Vale? Ya habíamos visto que, por ejemplo, para formular reclamaciones se podía mantener los datos personales, ¿vale? Por tanto, aunque yo no dé consentimiento para que se sigan tratando mis datos, no se suprimiría hasta, por ejemplo, que se formulase la reclamación. El tercer punto en el que se puede hacer ejercicio del derecho de supresión sería cuando ya hemos ejercido previamente el derecho de oposición en las siguientes circunstancias. En el tratamiento del responsable que se fundamentaba en el interés legítimo o en el cumplimiento de una misión de interés público. O a que los datos personales sean objeto de mercadotecnia directa, incluyendo esa elaboración de perfiles relacionada con el marketing. ¿Vale? Por tanto, podemos hacer ejercicio del derecho de supresión una vez que previamente hemos hecho valer nuestro derecho de oposición. ¿Vale? El cuarto punto en el que podemos hacer uso de este derecho de supresión sería cuando los datos personales han sido tratados de manera ilícita, ¿vale? De manera ilegal, transgresora de una norma. En ese caso, podemos pedir que se eliminen nuestros datos. También si los datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal, ¿vale? Va a haber un mandato legal que obligue a eliminar estos datos. Y por último, si los datos personales se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información a menores de edad, ¿vale? Si se obtienen datos personales de menores en este ámbito de relación de oferta de servicios por parte de la sociedad de la información, entonces estos datos deberán ser borrados. Como decía, del derecho de supresión nace el famoso derecho al olvido, ¿vale? El reglamento de protección de datos, con esta disculpa por el ruido, es mi asistente que está reclamando atención. Perdonadme, mi perro me estaba viendo hablarle a la pantalla y se ha puesto un poco nervioso, no está acostumbrado a verme hablarle a la pantalla del ordenador y bueno, me estaba preguntando qué pasaba. Volvemos de nuevo con la explicación. Como decía, el derecho al olvido es un derecho que proviene, que nace, digámoslo así, es una extensión del derecho de supresión, ¿no? Del derecho que veíamos justo hace un momento, ¿vale? Por tanto, este Reglamento General de Protección de Datos va a conectarlo a ambos. De esta manera, como decía, se amplía el derecho de supresión de manera que el responsable del tratamiento que haya hecho público datos personales está obligado a indicar a los responsables del tratamiento que estén tratando con esos datos personales a que supriman todo enlace a ellos o las copias o réplicas de tales datos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, imaginemos que solicitamos el derecho al olvido en un buscador de internet como por ejemplo Google. Entonces si ponemos por ejemplo nuestro nombre en el buscador no debería de aparecer la información que contuviese nuestro nombre. Esto no quiere decir, que también hay que apuntarlo, que sea posible localizar determinadas páginas, determinados contenidos utilizando otro tipo de nomenclatura o de palabras, ¿no? Que nos puedan dirigir de manera indirecta a estas noticias que estén publicadas, por ejemplo. No obstante, sin embargo,
Sí puede ser factible, sí se puede dar, no proceder a la supresión cuando el tratamiento sea necesario para el ejercicio de la libertad de expresión o de la información, para el cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, ya sea por razones de interés público, en el ámbito de la salud pública, con fines de archivo de interés público, de interés histórico, por ejemplo, para fines de investigación científica, histórica, con fines estadísticos, sí, y por último, para la formulación y el ejercicio o defensa de reclamaciones, ¿vale? Otra vez vemos cómo estos datos se pueden mantener para la formulación de reclamaciones o para el ejercer el derecho de defensa ante una de las reclamaciones. Otro de los derechos que van a modular en la protección de datos personales es la limitación del tratamiento, ¿vale? Esto va a consistir en limitar el tratamiento de los datos y se puede hacer desde dos vertientes diferentes. Primero se puede solicitar la suspensión del tratamiento de los datos, se impugna por la exactitud de los datos personales durante un plazo que permita al responsable su verificación. Imaginemos, por ejemplo, una entidad financiera que quiere consultar si nosotros tenemos algún tipo de deuda y estamos en algún registro de morosidad. Nosotros, pues, es posible que hayamos subsanado la deuda, pero que aparezcamos todavía en unos archivos. Entonces se puede solicitar la suspensión del tratamiento de nuestros datos para que se actualice, por ejemplo, el registro de morosos, no aparezcamos y así, una vez que hagan uso traten nuestros datos, aparezca efectivamente que no tenemos ninguna deuda y podemos solicitar un crédito financiero, por ejemplo, para comprar un coche. Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento de los datos personales que el responsable realiza en base al interés legítimo o misión de interés público, mientras que aquel verifica si estos motivos prevalecen sobre los del interesado, ¿vale? Podemos también supeditar este tratamiento de los datos a una suspensión, ¿vale? Hasta que se averigüe si el interés legítimo o la misión de interés público están por encima, prevalecen sobre los derechos del interesado, ¿vale? Entonces, procederíamos a solicitar una suspensión del tratamiento. Por otro lado, podemos solicitar al responsable la conservación de los datos cuando el tratamiento haya sido ilícito, pero el interesado, una vez se haya opuesto a la supresión de los datos y en su lugar solicita la limitación de su uso. En vez de oponernos, en vez de pedir que se supriman nuestros datos en casos de tratamiento ilícito, como vimos antes, podemos solicitar en su lugar una limitación de su uso. Nos interesan que esos datos prevalezcan, sigan existiendo, pero no queremos que esa entidad, por ejemplo, o esa persona jurídica utilice nuestros datos. Pues podemos limitar su uso, ¿vale? Para que esta persona en concreto, esta empresa, no utilice nuestros datos, pero esos datos siguen vivos. Y hablando en términos virtuales, ¿y por qué nos interesaría, por ejemplo, que esos datos pudieran estar todavía pudiesen existir? Y limitamos su uso para el derecho que viene a continuación, el derecho a la portabilidad, ¿vale? Porque tenemos derecho a aportar los datos de una entidad a otra, de una empresa a otra, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, nuestros datos con una compañía telefónica. Podemos hacer una portabilidad, ¿no?, de esos datos de compañía a compañía. Entonces, igual nos interesa que sigan existiendo esos datos para que una portabilidad posterior sea mucho más rápida. Pongamos el ejemplo, siguiendo con las compañías, de que una compañía telefónica utiliza de manera ilícita nuestro número de teléfono. Entonces nosotros, en vez de suprimir los datos, nos oponemos a ello y lo que hacemos es solicitar la limitación de su uso. Ya no vais a utilizar nuestro uso, pero sí vamos a permitir que utilicéis nuestros datos personales para aportarlos a otra compañía, porque me voy a cambiar
como castigo por el uso ilícito de mis datos. La segunda vertiente de esta posible conservación de los datos sería cuando el responsable ya no necesita los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio, la defensa de reclamaciones. Podría ir al hilo este precepto con el ejemplo que he puesto anteriormente. El responsable de la compañía telefónica ya no necesita nuestros datos personales para el tratamiento de darnos un servicio, porque ya no hemos cambiado de compañía, pero a lo mejor nosotros como interesados necesitamos conservar esos datos porque vamos a formular una reclamación. Entonces, pues tendremos a lo mejor que demostrar que fuimos clientes de esa compañía y necesitaremos un número de clientes, de filiación a esa compañía y por tanto necesitaremos que se conserven esos datos. Así lo que hacemos es uso de ese derecho a la limitación del tratamiento para que solo se pueda usar estos datos personales para lo que nosotros solicitemos. Derecho a la portabilidad, lo mencionaba antes. Cuando el tratamiento se efectúa por medio automatizado, el interesado puede recibir sus datos personales en un formato que sea, y esto es importante, estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y que pueda transmitirlo a otro responsable de tratamiento, siempre que el tratamiento se legitime en la base al consentimiento o en el marco de la ejecución de un contrato. Esto quiere decir que nosotros damos nuestro consentimiento o que lo hacemos dentro de la realización de un contrato. Yo firmo un contrato y en ella doy mi consentimiento para tratar mis datos personales. Pues eso debe quedar reflejado a la hora de realizar una portabilidad. Por tanto, esta portabilidad, como decía, va a tener este formato estructurado de uso común y de lectura mecánica para poder facilitar la transmisión, ya no solo al interesado, sino entre empresas, como decía antes, de una empresa de telefonía a otra, ¿vale? De manera que puedan leer los datos de manera fácil, sencilla, ¿vale? Se trata de agilizar y de facilitar el tratamiento de los datos, ya no solo a los propios interesados, sino entre las empresas, ¿no?, que manejen estos datos. Una vez que hemos terminado con los derechos básicos, derechos entre comillas fundamentales que tienen que ver con la protección de datos, vamos a pasar a algo que es también de suma importancia en el ámbito profesional de la seguridad privada, y es el secreto profesional respecto a los datos que recogemos en el ejercicio de nuestra labor, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta esto porque a veces se nos olvida que conocemos determinada información que puede ser sensible y debemos mantenerla bajo secreto, ¿no? Y no dar un uso ilegítimo a esa información que adquirimos como profesionales. Dentro de este apartado, decir que el responsable del fichero, que alberga los datos personales, y quienes intervienen en el tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional sobre estos datos y tienen ese deber de guardarlos. Importante, esta obligación de secreto profesional se mantiene aún después de finalizar la relación tanto con el titular del fichero como con el responsable del mismo. ¿Vale? Una vez que dejamos de trabajar para una empresa, no podemos hacer revelación de los datos que hemos conocido bajo el secreto profesional de nuestro trabajo. Esto es muy importante que lo conozcáis. Otro aspecto súper importante es el del consentimiento informado, ¿vale? El reglamento de la Unión Europea del año 2016 hace especial hincapié en cómo se debe de prestar este consentimiento informado y entiende por el mismo toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, ¿vale? Por tanto, los elementos del consentimiento informado van a ser que se preste una manifestación de voluntad de manera libre, específica, informada, y no vale con informar con cualquier cosa, hay que informar de manera inequívoca, que quede bien clarito lo que se dice, por la que el interesado
va a aceptar mediante declaración o mediante una simple acción afirmativa el tratamiento de sus datos personales. Si se pretende fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento para una pluralidad de fines, ¿vale? Para varios fines, es necesario que conste de forma específica e inequívoca para todas ellas, ¿vale? Si vamos a utilizarlo para diferentes fines, estos datos, el consentimiento tiene que ser para todos y cada uno de estos fines, que deben de aparecer de forma específica. Si no, estaríamos atentando contra este deber de consentimiento informado. Estaríamos incurriendo en una ilegalidad en materia de protección de datos. Ojo, también importante, cuando se trate de la ejecución de un contrato, no se puede supeditar, no se puede condicionar este contrato a que el afectado, el interesado, la otra persona firmante, consienta el tratamiento para finalidades que no guardan relación con la propia relación contractual, ¿vale? Un contrato no se puede supeditar al consentimiento de tratamiento de datos personales para finalidades que no están estrechamente relacionadas con lo que vamos a desempeñar en nuestro trabajo. Esto también es súper importante. Otro aspecto fundamental que se regula no solo en nuestra Constitución, sino también en el Reglamento de la Unión Europea es la protección de datos sensibles, ¿vale? De datos especialmente protegidos, ¿vale? En primer lugar, nuestra Constitución, en el artículo 16.2, nos dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Cuando en relación con estos datos se procede a obtener el consentimiento, se debe advertir al interesado acerca de su derecho a no prestarlo, ¿vale? Una vez que vamos a recabar el consentimiento informado, si vamos a trabajar con datos especialmente protegidos, que los vamos a ver ahora más adelante cuáles son todos los que recoge el reglamento europeo, se tiene que informar, se tiene que advertir claramente al interesado de que tiene derecho a no prestar su consentimiento para tratar estos datos, ¿vale? Todo esto siempre habrá unas excepciones, pero no nos vamos a parar en las excepciones porque no resulta de interés para lo que estamos viendo. Así, el artículo 9 del Reglamento Europeo dispone la prohibición del tratamiento de datos que revelen origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona, datos relativos a la salud, vida sexual u orientación sexual, ¿vale? Todos estos datos que he mencionado son especialmente protegidos. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de los diseños, de las evaluaciones de seguridad, de las medidas de seguridad que se van a establecer, ya no solo de manera física, sino también de manera lógica, para el tratamiento de estos datos se van a utilizar medidas muy restringidas de acceso, de tratamiento, pero también unas medidas especiales de protección, ¿vale? Solo en determinados casos se podrán utilizar y en el caso en el que se utilicen se utilizarán bajo unas circunstancias que permitan que no se puedan producir escapes de datos, robo de datos o que pueda acabar en manos no deseadas. Esa sería la primera parte de la protección de datos. Entiendo que puede resultar muy tediosa así explicada en las diapositivas. La verdad es que la normativa en materia de protección de datos no es sencilla de estudiar, pero hemos abordado los conocimientos imprescindibles que debemos de saber, ¿vale? Entiendo que tiene bastantes tecnicismos, que a veces la redacción del articulado no es la mejor, el legislador a veces pues, puede llegar a confundir un poco en determinados desarrollos,
pero con una lectura tranquila sobre los diferentes derechos, sobre las diferentes cuestiones que hemos visto, al final se llega a comprender. La idea fundamental es que os quedéis con que hay unos derechos básicos en materia de protección de datos, ¿vale? Derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de supresión, derecho de oposición, derecho de limitación de los datos, derecho de portabilidad de los mismos, ¿vale? Que son cada uno, ¿vale? Y luego que tengáis en cuenta que va a haber unos datos, bueno, también importante, lo del secreto profesional, ¿vale? Que no se os debe de olvidar nunca jamás. El consentimiento informado también, que si no hay consentimiento informado, ya invalida todo lo que tenga que ver con el tratamiento de datos personales. Y por último, que hay unos datos concretos, personales, que están especialmente protegidos, ¿vale? En el reglamento y también en nuestra Constitución. Eso sería lo fundamental. Ahora, para terminar la segunda parte de esta lección, vamos a hablar de los principios básicos de la videovigilancia, ¿no? Y cómo vamos a prestar nuestro desempeño profesional en la videovigilancia, ¿no? Y cómo influye la normativa en protección de datos, ¿vale? Lo primero de todo es saber que la captación y o grabación de imágenes de personas identificadas o identificables con fines de vigilancia mediante cámara, videocámara o cualquier otro medio técnico análogo, constituye un tratamiento de datos personales que va a estar sometido a la normativa de protección de datos. Creo que no es demasiado importante señalar este último punto, pero sí dejar claro que no va a estar sometida a la normativa de protección de datos el tratamiento de imágenes en el ámbito exclusivamente personal o doméstico. No vamos a tener que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos que tengo una videocámara en casa pues para vigilar que mi perro no me rompa el sofá cuando me voy a trabajar u otro tipo de grabaciones que pueda hacer en casa de manera doméstica, ¿vale? Siempre que trate al núcleo familiar, que no tenga que ver una prestación laboral u otro tipo de tratamiento de imágenes, ¿vale? Entonces, las imágenes de carácter personal o doméstico no van a estar sometidas a la normativa de protección de datos. Es fundamental el derecho a la información en los casos de videovigilancia en espacios públicos. Como veis aquí a la derecha, pues podéis ver un letrero en el que se ve la protección, la advertencia de una zona videovigilada. Así, el derecho de información nos dice que en todos los casos se deberá informar de la existencia de un sistema de videovigilancia, tanto en los espacios abiertos como cerrados, ¿vale? Por eso vemos en la puerta del metro, por ejemplo, o incluso en el interior, el cartel, ¿no? Que nos notifica que accedemos a una zona de videovigilancia, ¿no? Que está videovigilada. Entonces, como vemos, la normativa en materia de protección de datos nos obliga, ¿no?, a colocar un cartel suficientemente visible en los accesos de las zonas vigiladas que indicará de forma clara la identidad del responsable de la instalación y ante quién y dónde dirigirse para ejercer los derechos que prevé la normativa de protección de datos. Y también dónde obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales. Vemos entonces aquí en el cartel el responsable puede ejercitar su derecho de protección de datos antes y más información sobre el tratamiento de sus datos personales. Del mismo modo, se pondrá a disposición de todos los interesados, de los afectados por esta videovigilancia, el resto de la información a la que se refiere el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos que hemos abordado previamente en esta lección. Seguridad y secreto de los datos. El responsable
deberá informar a quien tenga acceso a las imágenes sobre sus obligaciones de seguridad. Esto es el deber de reserva, el deber de confidencialidad y de su deber de guardar secreto profesional, ¿vale? De nuevo vemos que la normativa incide ya no solo de manera general, sino también en la videovigilancia, a guardar secreto, confidencialidad y reserva en estos datos, ¿vale? Se deberán adoptar, por tanto, las medidas que impidan el acceso a las imágenes por parte de personal no autorizado, ¿vale? No cualquiera puede acceder a salas donde se están tratando imágenes a través de videovigilancia. Esto es importante, aunque también la videovigilancia estará sometida a determinadas excepciones. O mejor dicho, más que la videovigilancia, el tratamiento de imágenes a través de cámara al uso de vídeo va a tener determinadas excepciones a la hora de su tratamiento. Respecto a la conservación de las imágenes, decir que las imágenes van a ser conservadas durante un plazo máximo de un mes desde que se captan. Transcurrido este mes, se procederá al borrado. Hay una excepción, que es el de las entidades financieras, para las que el plazo máximo será de 15 días. Pero claro, cuando se produjera una grabación de un delito o de una infracción administrativa que debe ser puesta en conocimiento de una autoridad, se deberán conservar las imágenes, pero solo con el único fin de ponerlas a disposición de la autoridad, ¿vale? De la citada autoridad, sin que puedan ser utilizadas para ningún otro propósito. Nosotros vamos a tener las imágenes que hemos captado mediante las cámaras durante un mes o 15 días en una entidad financiera, pero esto se podrá mantener en el tiempo solo y exclusivamente cuando se haya grabado un delito, infracción administrativa, que deba ser puesta en conocimiento de una autoridad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vamos a guardar las imágenes para que llegue a esta autoridad. Pero no podemos hacer uso de esas imágenes para otros fines que no sea ese. Bueno, ya habíamos visto lo más importante en materia de protección de datos. Realmente con este resumen que hemos hecho de la normativa en materia de protección de datos es suficiente, junto con lo que tenéis en el temario. No es necesario abordar en su totalidad toda la normativa en materia de seguridad de protección de datos. En materia de protección de datos, con lo que hemos visto es suficiente. Y bueno, el vídeo lo vais a tener para vuestro acceso y reproducción todas las veces que lo necesitéis. Entiendo que la primera parte de la presentación, la parte de los derechos, la parte de los deberes, quizá no sea demasiado bonita, pero por desgracia el derecho algunas veces es así. Realmente una vez que se comprende, una vez que se relee durante varias veces, ya se consigue entender cuáles son los principios rectores que nos quieren ordenar a través de este articulado, ¿vale? Entonces no os agobiéis si hay parte o momentos en la que no comprendéis bien lo que quiere decir, porque ya os digo, vais a tenerlo aquí para releerlo todas las veces que queráis. No obstante, tenéis toda la normativa publicada, que yo os recomiendo que os vayáis familiarizando con buscar la normativa en el BOE, porque lo que estamos haciendo ahora en este periodo de formación es daros las herramientas para que luego vosotros podáis ser profesionales autónomos. Autónomos en el sentido de que os podáis valer por vosotros mismos. Siempre vais a depender de una empresa de seguridad privada, ¿no? En el ámbito de vuestras funciones como vigilantes. Pero sí que seáis capaces de buscar nuevas leyes que se publiquen, de actualizaros, ¿no? De leer, de iros reciclando, ¿no? Porque es fundamental para el buen desempeño de vuestro trabajo. Al final el problema es que la gente se acaba acomodando, ¿no? Nos actualiza y bueno, no van a ser pocas las veces que escuchemos a viejas glorias que llevan muchísimos años trabajando en seguridad privada hablarnos de cosas que
que ya no están vigentes, ¿no? Nuestro, en en nuestro derecho. Entonces os animo a eso, a que sepáis buscar las fuentes, ¿no? No vale con buscar en Google, ¿no? Porque en Google también hay muchos datos desactualizados y datos de gente que se puede equivocar, pero lo que no se equivocan son las leyes que están vigentes, ¿vale? Que el propio BOE os avise de si está vigente, de si un artículo se ha modificado, qué ley modifica ese artículo, por si queremos indagar, ¿no? De por qué alguna modificación. Y ya os digo, la protección de datos es importante, no es necesario ahondar en demasía en todo el articulado, ¿vale? Con las nociones que tenéis aquí y tenéis los apuntes del temario es suficiente, con eso vais a poder abordar cualquier cuestión que se os plantee en el examen de policía. Y nada más, os animo a que podáis extrapolar la teoría del derecho a la práctica, ¿vale? El derecho yo entiendo que para la gente que no está familiarizada puede ser difícil, puede ser compleja, a veces tiene nomenclatura que es un poco engorrosa o difícil de comprender, pero luego al final es el marco que nos va a dirigir nuestra actuación y la que nos va a hacer sentirnos seguros o seguras a la hora de realizar cualquier tipo de intervención o de actuación en el ejercicio de nuestras funciones. Por eso la importancia del derecho, por eso es el, la relevancia, ¿no? De comprenderlo. Y por eso yo también os vuelvo a recordar que estoy ahí para resolver dudas, porque entiendo que a veces no pueden quedar las cosas claras aun habiéndolas explicado yo porque es un lenguaje que es muy técnico. Entonces, no hay ningún problema en que solicitéis ayuda, en que me escribáis y podamos resolverlo, podamos detenernos más lentamente en algún concepto, en algún derecho y poner ejemplos, ¿no? Porque muchas veces con los ejemplos es como mejor se entiende la teoría, ¿no? Y más si son ejemplos que luego podemos llevar a la práctica. Dicho esto, os mando un saludo y os doy muchos ánimos para que sigáis en el estudio.